Buenos días, mi nombre es Valentina Chacumbarón y el día de hoy les vengo a hablar sobre un documento titulado La comparación entre racionalistas y empiristas. Lo primero que debemos saber es el contexto histórico. Se sitúa entre el siglo XVI y el siglo XVIII, en la etapa de la modernidad, donde allí es que se desarrollan los empiristas y los modernistas. Dentro del contexto geográfico tenemos que se sitúan en Europa, específicamente en Francia, en los racionalistas, y en Inglaterra los empiristas. Hablando de Descartes, Descartes era holandés, pero su filosofía se genera más o se comprende más en Francia. Bueno, tenemos como descripción del tema la biografía de Descartes. Él nace el 31 de marzo de 1596 en Alger, ingresó a la universidad a estudiar Derecho, y en este caso se decía que Descartes prefería Holanda porque habían cosas en Francia que lo distraían, y Holanda era un lugar o un país con más paz. Como punto de partida y objetivo tenemos que la actitud crítica del saber escolástico de su tiempo, se decía que solo se confiaba en las matemáticas debido a su claridad en el tema, en su evidencia de razones y la perfección. También se dice que nunca podemos confiar en nada y siempre hay que estar dudosos. La desconfianza hace el objetivo más inmediato sea sanear los cimientos del saber sin ninguna opinión verdadera antes de ser ajustada en el método de la razón. En los orígenes del método tenemos como primera regla la evidencia, y esta regla establece la evidencia de criterio como verdad. A Descartes esto se lo denomina dentro de las naturalezas simples. En segundo lugar tenemos el análisis y la resolución, que consiste en la descomposición de una idea de entre sus elementos más simples al más complejo. Esto consiste como en desarrollar cada problema, hacerlo partes, para que así su desarrollo sea más fácil. Tenemos la síntesis o composición, que es establecer un orden lógico de la deducción. Esto quiere decir que lo anterior que acabamos de desarmar, para hacerlo más fácil, lo vamos a unir de manera lógica. Y por último tenemos la enumeración, que es la comprobación y revisión de que todo lo que hicimos anteriormente esté bien y suene con lógica. Bueno, tenemos la duda, y en primer lugar se dice que se debe dudar de todo lo que nos dicen, ya que hasta nuestros propios sentidos nos pueden engañar. ¿De qué manera? Por ejemplo, la vista nos puede engañar en ilusiones o efectos ópticos que hacen, por ejemplo, que algo se mueva y en realidad está quieto, solo que nuestro sentido de la vista nos engaña sobre esto. En segundo motivo de duda tenemos la imposibilidad de distinguir con claridad el sueño de la vigilia. Lo único que queda claro y a salvo de las verdades es la matemática. La duda cartesiana es una duda en general radical que afecta al método de ámbito en su totalidad, desde las percepciones más remotas hasta las verdades matemáticas. La duda debe ser superada al alcanzar una verdad evidente. El criterio de certeza y la existencia de Dios. Al hallar la primera verdad, Descartes dice que descubre el criterio general de la certeza, la claridad y la distinción. El problema está en la hipótesis de Dios engañador, que puede hacer que engañe incluso las verdades evidentes. Descartes distingue tres tipos de ideas. La primera es la idea adverticias, que procede a la expresión externa. La segunda es la idea facticias, que procede a la construcción de intervención de la imaginación y la voluntad. Y la tercera es la idea innata, que son ideas que no proceden ni de la experiencia externa ni son elaboradas de la imaginación y de la voluntad. David Hume nace el 7 de mayo de 1711, es Edimburgo. Su gran interés por la filosofía fue en aquellos años donde se desarrolló la obra filosófica de Locke y las teorías de Berkeley, que constituían los temas animados de discusiones.
Sus obras más destacadas son el Tratado de la Naturaleza Humana en 1738, Investigación sobre los Principios de la Moral en 1751, Discursos Políticos en 1752 y Cuatro Dissertaciones en 1757. Bueno, el origen del conocimiento se basa en que el racionalismo había afirmado que en nuestro entendimiento habían ideas innatas y que a partir de estas se podían deducir nuestros conocimientos de la realidad. Estas ideas se requieren durante la experiencia, no se usa la experiencia para recurrir a estas ideas. Mientras que el empirismo opone al racionalismo al negar que en nuestro entendimiento existan las ideas innatas. Para el empirismo, todos nuestros conocimientos se basan en la experiencia. Los elementos del conocimiento. Hume considera que las percepciones son los elementos del conocimiento, pero distingue que las percepciones o las impresiones de conocimiento que nos proporcionan los sentidos en el presente y las ideas de las huellas o representaciones mentales de impresiones que hemos tenido en el pasado. Los tipos de conocimiento. Están las relaciones entre las ideas, que es el conocimiento que no refiere a hechos sino la relación existente entre ideas. De segundas tenemos el conocimiento de los hechos, que es el conocimiento referido a impresiones que proceden a la experiencia. Crítica a la idea de causa. Bueno, aplicando en el criterio en el sentido escrito, nuestro conocimiento de hechos queda limitado a las impresiones actuales. Ahora lo podemos ver, lo oímos, o en los recuerdos o ideas actuales de impresiones pasadas, lo que recordamos haber visto, oído, etc. Tenemos también la causalidad o la conexión necesaria, que es aparentemente el problema de conocer los acontecimientos futuros, que está resuelto en la idea de conexión necesaria entre causa y efecto. La crítica a las ideas de sustancia. Se reduce a impresiones e ideas de nuestro entendimiento al conocer está completamente limitado por las impresiones. De este modo se impide abordar las cuestiones puramente abstractas. El mundo. Bueno, Locke justificaba la existencia del mundo distinta en la mente diciendo que la realidad extramental es la causa de nuestras impresiones. Hume nunca negó la existencia de Dios, pero sí la posibilidad de demostración de su existencia, teniendo a ello dos pruebas. Tradicionalmente se ha intentado demostrar la existencia de Dios fundamentándose en él por el principio de la causalidad. El yo. Aquí es donde entran a jugar dos filósofos importantes, que fue Descartes y Locke, donde habían afirmado la realidad del yo como sustancia. Su existencia intuye a la evidencia con el propio acto de pensar, querer o amar, ya sea que se capta de manera indudable el propio yo. Bueno, en conclusión, hablamos de dos filósofos importantes de la modernidad, Hume y Descartes, y aunque cada uno pertenecía a la misma época, tenían distintos pensamientos e ideas por sus distintas ramas filosóficas. Acá también nos demuestran cómo dos distintas ciudades y países de diferentes locaciones tenían ideologías distintas, pero cada uno tenía sus seguidores que acertaban y decidían seguir a bordo sus ideales. Bueno, ahora voy a generar 3 preguntas sobre el tema anteriormente visto. El primero es cuáles fueron los aportes que dio el racionalismo y cuáles fueron los aportes que dio el empirismo. La segunda es cuál es el problema central del empirismo. Y como tercero tenemos cuál es la afirmación central del racionalismo.